Bueno, ok. ¿Sí se oye bien? Bien, vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando cada domingo, hablando de afirmar nuestro conocimiento de Dios, podríamos decir, como dice ahí en el boletín, afirmando nuestra teología. Hoy vamos a hablar sobre Jesucristo y la salvación. Así es que hoy una de las cosas en las que nos vamos a enfocar es principalmente en Jesús, su papel como Salvador, pero también su papel como sumo sacerdote, como mediador del nuevo pacto. Esa es la finalidad del estudio de hoy. Nada más les pido que me recuerden al final, porque hoy se me pasó, sabía que había cosas que se me pasaban, no oramos por los maestros, pero al final recuerden, vamos a orar por los maestros, ya que bajen de sus clases, vamos a tomar un momento para bendecirles y orar por ellos. Bien, vamos a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, versículo 21. Vamos a leer este versículo, 2 Corintios 5, versículo 21. Hablando sobre nosotros como pecadores, hablando sobre la reconciliación con Dios que Dios ha llamado que nosotros tengamos, termina el versículo 21 esta parte diciendo: al que no conoció pecado, es decir, al que nunca pecó, no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto involucra dos cosas. Involucra a Jesús, que no era pecador, lo involucra con el pecado, y a nosotros, que éramos pecadores, nos involucra con la justicia. Tres cosas que están involucradas en la salvación. Y vamos a partir de ellas en esto. Aquí tenemos dos términos, pero vamos a hablar de tres características de Dios. Vamos a hablar de su santidad. Vamos a hablar de su justicia. Y vamos a hablar de su amor. Vamos a estar hablando sobre la santidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Aquí al menos habla de la justicia, habla del
vamos en comunión con Dios, porque ese es el deseo que Él tiene en nosotros por amor. Entender nosotros esto. No se trata solo de ser salvos.
entra a mi reino. Y que seamos llamados, que seamos escogidos para participar del reino de Cristo. Hay una enorme diferencia, ¿sí o no? Por eso, cuando la Biblia nos enseña que el que llama, porque nosotros estábamos muertos, Lázaro no estaba, Señor, dame vida, otra vez dame vida, él estaba en la tumba, muerto. Jesús llega y le dice, Lázaro, sal. Y entonces Lázaro sale, porque fue el llamado de Cristo de muerte a vida. Nosotros no elegimos a Dios, nosotros no estábamos buscando a Dios, sino que Dios nos llamó a nosotros. Y qué buenas noticias son esas. Pudo haber llamado a alguien más, pero decidió llamarte a ti. Esta imagen es la que nos debe a nosotros llevar a pensar en toda la relación que tenemos con Dios. Fue iniciativa de Dios y no de nosotros. El asunto es que cualquier cosa que tú puedas hacer solo es una respuesta al llamado de Dios. Y eso es todo. Pero no depende de ti, gracias a Dios, no depende de ti que tú te mantengas en el llamado. Depende de Dios, pero tienes que escuchar. Y esa es la cuestión, por eso dice que tenemos paz para con Dios, pero el versículo 2 dice, estoy en Romanos 5, ahora Romanos 5:2, por medio de quién, es decir, por medio de Jesús, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, es decir, a esta salvación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra esperanza? Que un día tú vas a participar de toda la gloria de Dios. Pero por Cristo tú ya tuviste entrada por la fe a la gracia de Dios. Esa es la cuestión, lo que debe producir en nosotros un corazón agradecido. El venir al culto, congregarnos, reunirnos, es una respuesta a la salvación. Miren, el problema de muchos cuando no responden bien a esto es que no lo han comprendido. ¿Por qué no estamos reaccionando a un llamado que nos cambió el destino eterno? Porque cosas muy insignificantes a veces pueden tener mayor relevancia que tener comunión con Dios. Por eso tenemos paz con Dios. Ok, en respuesta a esto, ¿qué pasa? En respuesta a esto, Efesios 3, del 10 al 12, el punto de irles enseñando estos versículos es que ustedes vean lo que la Biblia nos habla al respecto. Efesios 3:10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios tenía un propósito, que la iglesia diera a conocer su sabiduría. Este propósito lo tuvo desde la eternidad, antes de que tú pudieras decir, Señor Jesús, yo te recibo como Salvador. Antes de eso, Dios ya tenía un propósito, es decir, el plan fue desde antes, de parte de Dios, que diéramos a conocer su sabiduría, el propósito eterno que Él llevó a cabo en Cristo Jesús, en quien tenemos libertad y acceso a Dios, pero no solo libertad y acceso a Dios, con confianza, por medio de la fe en Él. Tú puedes entrar con confianza al trono de Dios. Esa es la cuestión. Cuando nos reunimos para orar o cuando tomas tu tiempo de oración en tu casa, estás entrando al trono de Dios. Y puedes entrar con confianza. Esto es algo que destaca, el hecho de que sea con confianza. Tienes acceso a Dios. Miren, el que no conoce a Dios todavía busca intermediarios, porque no considera que puede entrar directamente con Dios. Pero por medio de Cristo, que sí es un intermediario, y es por medio de Él que entramos confiadamente al trono de Dios. Véanlo nuevamente en Hebreos 4. Hebreos 4, a partir del versículo 14. Teniendo pues, Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Retengamos nuestra fe.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Jesús se compadece de tus debilidades. La palabra flaco no significa delgado, significa débil. Flaquezas significa debilidades. Por eso cuando alguien lo veían delgado, le decían te ves débil o te ves flaco. Flaco significa débil en realidad. Ok, se compadece de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús sabe lo que es ser tentado, y cuando eres tentado, Él lo sabe. Tiene misericordia de ti porque es tu sumo sacerdote. Por tanto, acerquémonos ¿cómo? ¿A dónde? Al trono de la gracia, delante de Dios, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entrar en oración delante de Dios es un privilegio. Ese es el nivel de estima que debería tener nuestro tiempo devocional. Antes no se tenía este acceso delante de Dios. Ahora tenemos acceso al trono de Dios. ¿Cómo era antes el acceso a Dios? Solamente lo tenían los hebreos. En el tabernáculo o en el templo posteriormente estaba el arca del pacto, pero nadie podía entrar donde estaba el arca del pacto. Es más, estábamos viendo y con los niños van a ver hoy que el arca, cuando se movía el campamento, entraban los sacerdotes y tenían que cubrirla, nadie podía verla. Y entonces, ya que estaba bien envuelta en pieles, llegaban los levitas y la cargaban, pero ellos no podían ni tocar, porque por eso tenía que estar cubierta, para poder ser cargada. Y cuando ellos caminaban, los que llevaban toda la tienda iban adelante, para que una vez que llegaran donde se iban a establecer, se armara la tienda, y entonces ya llegaban los que traían el arca y la metieran, y se ponía la cortina del lugar que dividía el lugar santo del Santísimo, y ya no podía entrar nadie, porque podía morir. No había ese acceso con confianza al trono de Dios. Y eso que estamos hablando de algo terrenal. El tabernáculo era de madera, cubierto de oro, era terrenal. El arca y el tabernáculo era terrenal. Sin embargo, hay una cosa importante. Ahora imagínense cuánto entrar a la misma presencia de Dios. Bueno, ese es el papel de Jesús. Jesús... Su obra completa es que Él es sumo sacerdote. Es Salvador, pero también es sumo sacerdote. Porque miren, no es lo mismo llegar a un lugar que mantenerse ahí. Ok, ya tenemos salvación. La preocupación de muchos es, ¿y cómo le hago para no perderla? Bueno, si no dependió de ti adquirirla, no depende de ti mantenerla. Pero en la imagen de muchos está la idea de que les toca mantenerla. Sería imposible, porque ni las llaves podemos cuidar. A veces uno trae los lentes puestos y los anda buscando, ¿sí o no? Ahora imagínense la salvación. Si no podemos cuidar ese tipo de cosas, ¿cómo vamos a ver? Digo, el celular ese casi nunca se pierde, ¿no? Pero cuando uno toca y no está, hasta tiembla uno, ¿no? Dan escalofríos, ¿dónde quedó el celular? ¿No? Dicen que es el mayor miedo actualmente, ¿no? Le dicen, está en la otra bolsa. Ya descansa uno. Pero ahora imagínense la salvación que nos tocara cuidarla. El punto es que Jesús, como sumo sacerdote, tiene una función. La del Espíritu Santo actualmente es nuestra santificación, porque el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu también, pero a Él se le atribuye el título de Santo, Espíritu Santo, porque su papel es nuestra santificación. Pero Jesús, como sumo sacerdote, tiene un papel en llevar a cabo nuestra perfección, nuestra santificación, es decir, que nos mantengamos no solo en la salvación, sino que crezcamos en ella junto con la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a Hebreos 8. Voy a ir siguiendo algunos pasajes brevemente y procurar no ampliarme mucho en esto, pero sí ser claro. Dice, ya vimos en el versículo 4, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque él también fue tentado como nosotros, pero él no cayó en la tentación, él no pecó. Ok, capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió o el Señor levantó,
no el hombre. Moisés levantó un tabernáculo que era copia del verdadero tabernáculo en los cielos. Jesús no entró en este tabernáculo terrenal, sino entró en el tabernáculo en los cielos. Él es nuestro sumo sacerdote, él es ministro de ese santuario. Ahora, el versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Ok, entraba el sumo sacerdote terrenal, el descendiente de Aarón. Tenía que matar un cordero para tomar su sangre, entraba al lugar santísimo y en el altar, en el propiciatorio, ponía la sangre. En la semana vimos esta parte en el estudio del libro de Hechos. Una vida por otra vida era el sentido. Moría un animal, un becerro, un animal que era muerto, su sangre era derramada, porque la sangre que es la vida de la carne. Se tomaba esa sangre y se llevaba a ofrecer en el altar, en el lugar santísimo, en el altar de oro, para demostrar que había muerto un animal en favor de todos los demás que eran perdonados de sus pecados. Jesús hace lo mismo, pero Él es tanto el que ofrece el sacrificio como el sacrificio en sí mismo. Él dice ahí en Juan 10, 17 al 18, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los cristianos no debemos ver a Jesús como víctima ni de los romanos ni de los judíos, porque Jesús vino a ofrecer su vida, porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer algo y él ofreció su propia vida. Ahora, no es lo mismo que te lo quiten que a que tú lo des. Y entonces Jesús ofrece su vida, ofrece su sangre, pero él no entra en un tabernáculo terrenal, él entra en el tabernáculo celestial. Hay esa idea rara que dicen que el arca del pacto está escondida abajo del monte Calvario en una cueva y que cuando Jesús derramó su sangre se fue filtrando por la tierra para caer exactamente sobre el arca del pacto. Porque a veces en lugar de leer la Biblia nos gustan más estas ideas y a lo mejor no dudo que haya quien tiene la idea de que Indiana Jones nos enseñó que el arca del pacto está en una bodega en Estados Unidos, ¿no? Y se la crean como verdad. Pero la realidad es que Jesús colocó su sangre en el verdadero santuario que estaba en los cielos. Él ofreció su vida, es nuestro sumo sacerdote de manera legal porque él ofreció algo. Pero seguimos leyendo aquí en este capítulo 8, vamos al versículo 6. Estoy en Hebreos 8, ahora el versículo 6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor que el de los sacerdotes anteriores, por cuanto Él es también el mediador de un nuevo pacto. Este es otro atributo de la obra de Jesús, sumo sacerdote y mediador. Mediador del nuevo, vamos a ponerle NP, es nuevo pacto. Había un pacto antiguo basado en la ley de Moisés. El mediador de aquel pacto fue Moisés, y Moisés dijo, profeta como yo le levantará el Señor, a él escucharán, porque Moisés es un mediador de un pacto y Jesús es el mediador de otro pacto. Este pacto está en mejores promesas, es un mejor ministerio sacerdotal, y él es mejor mediador finalmente. Ok, ha obtenido un ministerio tanto mejor por cual él es también mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. 3 veces la palabra mejor. Mejor ministerio sacerdotal, mejor pacto y mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Y entonces habla de el nuevo pacto, como lo cita Isaías, el pacto que Dios estableció y que lo llama la casa de Israel, la casa de Judá, señalando finalmente el hecho de que la casa de Israel y de Judá no es necesariamente constituida por personas descendientes de Abraham según la carne, sino según la fe.
y por esa razón somos parte del Israel espiritual. Y entonces nosotros participamos ahora de este nuevo pacto en el cual Dios dice: pondré mi ley en su mente, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, ya no solamente los sacerdotes. Todos tendrán relación conmigo, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Una obra completa basada en la obra de Jesucristo. Por eso son mejores promesas. ¿Cuál era la promesa en el antiguo pacto? Decía: si ustedes oyen hoy mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Pero había una condicionante: si oían la voz de Dios y guardaban el pacto. Y el pueblo de Israel no oyó la voz de Dios ni guardó el pacto y lo dejó sin valor. Ahora, este nuevo pacto tiene la ventaja de que la única obediencia que ha sido requerida no fue la nuestra, sino la de Cristo. La obediencia que se requería en el primer pacto era la de el pueblo, porque el mediador no podía hacer eso por ellos. Ahora el mediador sí lo hace por nosotros. Por esa razón es un mejor pacto con mejores promesas. Vamos al capítulo 9 ahora, Hebreos 9. Vamos al versículo 11. Dice: pero cuando Cristo apareció como sumo, luego pueden leer todo el libro. Miren, yo el estudio que más he disfrutado, en realidad, bueno, el Evangelio de Juan, pero este de Hebreos, para mí fue algo delicioso. Me gustó mucho hacer este curso cuando lo dimos. En realidad es un libro muy, muy emocionante, pero hay que ir leyendo despacio para ir comprendiendo toda esta parte. Entonces, cuando dice: cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, nuevamente nos lo recuerda: no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención que eterna. Redención eterna significa: una vez redimido, nunca dejas de ser redimido. Ahora, ha habido mucha manipulación, es cierto, el dicho de salvo siempre salvo. Y ya se ha criticado por parte de muchos, porque muchos que no son salvos han abusado de eso. Lo que se debe aclarar es que no todo el que dice ser salvo es salvo. Pero una persona que en verdad ha sido redimido en la sangre de Cristo, no deja de estar redimido. Porque si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo y pierdes tu salvación, ¿puedes volver a nacer o desnacer? Es decir, hay una fractura en el pensamiento cuando se dice es que la salvación se pierde. ¿Cómo puedes volver a ella? La Biblia dice que ya no se puede, si se perdiera, porque aquellos que aparentaron haber recibido salvación y luego se apartaron ya no pueden volver otra vez a sacrificar a Cristo. Sin embargo, el hecho es de que, de acuerdo a 1 Corintios 3, un cristiano descuidado en su salvación, que siembra con heno, con paja y hojarasca, sufre pérdida, pero es salvo como por fuego. Con dolores, con tristezas, con sufrimientos, pero es salvo. Lloró mucho, no vio el amor de Dios, no entendió la palabra, porque no estuvo sembrando. Hoy hablábamos en el curso 4 de trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, no porque tengamos que agregarle, sino porque hay que vivirla, hay que echar mano de ella. Y entonces el problema es que hay cristianos que la descuidan, pero son salvos. Y sufren y lloran y tienen pérdida porque no han comprendido lo que es edificar su vida espiritual. Y sin embargo, aquel que la edifica, ese sufre, él se tiene ganancia, recibirá recompensa. Ok, es decir, todo aquello que proviene de su salvación lo experimenta, lo goza, porque aún en medio de la tribulación podemos estar gozosos. Y esa es una de las cosas importantes. Por eso que nos dice la palabra que repetimos después de la reunión de oración: estén siempre gozosos. Siempre gozosos. Las cosas van mal, sí, pero sin embargo en mi corazón hay una alegría, hay paz, hay un gozo.
de que yo sé que Dios está obrando en mi vida, en medio de la necesidad, de la persecución. Pero mientras uno no crece, no puede entender cómo funciona eso. Ok, el asunto es aquí, que cuando Cristo apareció, Él lo hizo en este tabernáculo por su propia sangre, obteniendo redención eterna. Una salvación que ya tienes y que tienes que vivir. Y para nosotros esto debe ser un recordatorio constante de lo que ahora nosotros creemos en Cristo. Perdón, me brinqué el versículo, aquí en el capítulo 9, vamos a ver primero el versículo 6 al 8. Habla del tabernáculo terrenal. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo por oficiar en el culto. Pero en el segundo, es decir, está el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Mientras el templo existiera, mientras el tabernáculo terrenal existiera, el ser humano no podía tener una comunión directa con Dios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando Jesús muere en la cruz, dice consumado es y entrega el Espíritu? Se rasga el velo del templo y entendemos que el velo del templo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Por eso cuando estudiamos en Hechos la semana pasada, que dice Santiago, vendré y edificaré nuevamente el tabernáculo de David, no el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de David, algo que señalábamos, era que el tabernáculo de David, tabernáculo significa tienda de campaña. La tienda que levantó David era una tienda que no tenía lugar santo ni santísimo. David trajo el arca a Jerusalén porque no estaba en Silo, donde estaba todo el tabernáculo. Recuerden que los israelitas la llevaron a la guerra, los filisteos se la robaron, cuando los filisteos la regresaron, por andar de mirones los israelitas la destaparon para ver qué había dentro y murió una multitud. Entonces les dio miedo, la dejaron en casa de Obed-edom y se fueron y se les quedó ahí todo el tiempo. Mientras Saúl fue rey, ahí estuvo el tabernáculo, el arca y nadie la movió, hasta que David, ya siendo rey, dijo, hay que traerla a Jerusalén. En parte porque dice la casa de Obed-edom ha sido muy bendecida, pues yo también la quiero aquí. Pero finalmente trajo el arca y la colocó en una tienda que había levantado en Jerusalén para el arca. No había lugar santo ni lugar santísimo. Dios no dice reconstruiré el tabernáculo de Moisés porque en ese había una separación, pero en el tabernáculo de David la gente podía ver el arca y tener relación con Dios, por así decirlo, de una manera que podríamos considerar que era lo que estaba señalando. Cuando Amós dice levantaré el tabernáculo de David que está caído, significa que ahora la gente podrá venir directamente a mí. Y ese es el asunto. Mientras el otro tabernáculo o el templo estaban de pie, no podía haber esta relación con Dios. Ahora, el hecho es de que incluso el templo no solo se rasgó el velo. En el año 70 fue destruido y solo queda una pared que sirve ¿para qué? Para llorar. Entonces no hay nada ahí ya que Dios tenga que hacer con su pueblo. Entonces ahí encontramos esta parte. Ahora sí vemos en el versículo 11 al 12 que Jesús apareció, se presentó en el lugar santísimo del verdadero tabernáculo. De ahí nos seguimos al versículo 24. Las partes que estoy resaltando son las que van destacando para poder ir explicando. Dice, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. La relevancia de que haya sido en un tabernáculo celestial, en el verdadero y no en la copia que hizo Moisés, ni la que hizo Salomón, ni la que después hizo Zorobabel, y luego remodeló Herodes, la diferencia es que haya entrado en el otro, es que entró directamente a la presencia de Dios, y no como el sumo sacerdote entraba en el que era una representación en la tierra. Él es el último o el gran sumo sacerdote que entra a la presencia misma de Dios, se presenta ahí por nosotros. Vamos a pasar al capítulo 10.
En el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto significa, Jesús es realmente a quien Dios colocó para que nos diera salvación. Por eso se sienta a la diestra del Padre. Por eso espera que sus enemigos sean sometidos debajo de él. Pero dice el versículo 14, esto es muy interesante, porque por una ofrenda él ha hecho como perfectos para siempre a los que son. Estamos en este proceso. El problema es que no siempre comprendemos esto y pensamos solo en esto. Pero ahora estamos siendo santificados y la garantía de que tú vas a llegar al final es que Jesús te ha hecho perfecto. No dice, pero todavía no se me nota. Sin embargo, tú ya estás en ese camino. Por eso dice Juan en primera de Juan 3:2, hermanos, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ya somos perfectos, pero todavía no se nota. Somos asintomáticos, dirían, ¿no? Uno dice, soy guapo, pero asintomático. No se me nota. Bueno, ya eres perfecto en el sentido de que tú ya estás en la vida eterna, pero aún no se manifiesta todo lo que habrás de ser. Esa perfección todavía no es completa. Y ese es el punto de entender nosotros lo que significa esta perfección. Tú ya estás siendo trabajado por Dios para ser la imagen de Cristo. En la medida que tú has conocido a Cristo, sea poca o sea mucha, ya la gente puede llegar a ver a Cristo en ti. Pero cuando Cristo venga, le veremos tal como Él es y entonces seremos semejantes a Él, o en pocas palabras, se notará finalmente nuestra perfección. Ahorita, ¿por qué no se nota? Porque si alguien te dice, tú ya eres perfecto en Cristo, pues lo primero es decir, no, antes ya soy lo máximo. Y ya con eso dejamos de ser la imagen de Cristo, ¿no? Porque dependeríamos más de nosotros. Pero estamos ya en este camino y Jesús con su sacrificio fue una obra completa. No se requiere otro sacrificio. Todo lo que tú vives no es más que el trabajo de moldearte a la imagen de Cristo. Pero ya no estás pagando nada. Ya no estás haciendo algo para tu salvación, ya la tienes. Ahora por eso tienes que llevarla a crecer. Ya la tienes, ya eso Jesús lo tuvo por ti. Ya se te atribuyó, ya se te imputó la justicia de Cristo. A Él ya se le imputaron tus pecados y los pagó en la cruz. Pero Él ha hecho perfectos a los que son santificados. Esa es la parte importante que entendamos, nuestra santificación. ¿Por qué necesitamos congregarnos? ¿Por qué necesitamos leer la Biblia? ¿Por qué si ya somos salvos? ¿Por qué hacer eso? Porque estamos siendo santificados, porque estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Por eso, en el 10, vamos al versículo 18, 10-18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Cuando tú traes tu ofrenda aquí a la iglesia, no estás pagando nada. Ya no es una ofrenda por algo, es simplemente tu gratitud y tu amor a Dios. Con el diezmo honramos a Dios, con la ofrenda manifestamos nosotros nuestro amor a Él. Pero Dios ya no se acordará de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Nosotros sí. Y por eso a veces nos seguimos sintiendo culpables. Si tú fuiste perdonado, tienes que vivir como alguien que ha sido perdonado. Pero eso también implica que has sido libre del pecado para que vivas libre del pecado. No requieres de ello y no estás pagando nada. Nuestra mente a veces es la que no honra a Dios porque seguimos todavía atados a nuestras fallas pasadas. Por eso Pablo que decía, ¿cómo camino yo? Dice él, olvidando, ahí en Filipenses 3, olvidando lo que queda atrás
extendiéndome hacia la meta, hacia adelante, a lo que está adelante, corro hacia la meta para lograr el llamamiento de Cristo, es decir, alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Lo de atrás ya quedó atrás. Hay que ir hacia lo que está adelante. Si la regaste en el pasado, ya la regaste. Pero eso ha sido cubierto por Cristo. Ahora tienes que mirar hacia lo que está adelante. Ese es el hecho de dejar de vivir en el viejo hombre para vivir en el nuevo hombre. El viejo hombre viciado conforme a las mañas del pecado para vivir en el nuevo hombre que está de acuerdo a la santidad de Dios. Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo. En el versículo 19 al 22 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, nuevamente la confianza de entrar al lugar santísimo, pero ¿por dónde entramos? ¿Cuál es el camino? Por un camino nuevo y vivo que Él, Cristo, inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Cómo entras tú al lugar santísimo? Por medio de la carne que Cristo entregó. Cuando Él dijo: coman este pan, este es mi cuerpo que por ustedes es dado o es partido, es ese camino. Miren, un pacto anteriormente, ustedes habrán leído seguramente cuando Dios le dice a Abraham que va a hacer un pacto con él, y entonces manda que Abraham lleve unas aves, lleve unos animales y los parta a la mitad, y se ponen las mitades de dos lados. Y luego Dios cruza por medio de una olla humeante o de un anafre, ahorita se me fue humeando, ardiendo, entra por ahí. El asunto es que un pacto en la antigüedad, como también lo describe Jeremías, que cuando los de Judá hicieron un pacto de liberar a sus esclavos y de liberar a los que les debían, lo que hicieron fue cortar a un becerro a la mitad y cruzaron en medio de las dos mitades. Esa era la forma de hacer un pacto. Por eso cuando la Reina Valera dice, porque otras versiones no lo dicen, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, es que nosotros entramos en medio de las dos mitades del cuerpo de Cristo y así se establece un pacto. Bueno, aquí dice que por medio de su cuerpo nosotros entramos al lugar santísimo, es decir, por medio del nuevo pacto. Y esa es la forma en que nosotros debemos entender. Tú tienes un pacto con Dios. Y un pacto significa que tu relación con Dios no es ni superficial, ni está improvisada. Está basada en un documento, si así lo queremos ver, en un documento que dice: Cristo entrega su vida y tú por medio de él entras a la presencia de Dios y tienes comunión con Dios. Por esa razón, nuestra salvación no es meramente emocional, ni depende de nuestras acciones en la tierra, porque si en el antiguo pacto decía: si ustedes oyen hoy mi voz y guardan mi pacto, en el nuevo pacto no dice eso. En el nuevo pacto, el que oye la voz de Dios es el que responde al llamado, pero el que pone la obediencia es Cristo. Porque tú y yo estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Así es que dice, precisamente como entramos, dice, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Ya tu corazón no debe responder de una manera mala, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto habla, si quieren verlo de esta manera para no profundizar mucho en la explicación, con el bautismo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Entonces, entramos nosotros a la presencia de Dios. Ese es el punto, esta relación que ahora tenemos con Dios. Voy a terminar con el capítulo 6 de Hebreos. Hebreos 6, los versículos 19 y 20, aquí al final del capítulo 6. Después de todo esto que vemos, ¿quién está parado entre Dios y nosotros? Jesús. ¿Quién es el puente, por así decirlo, para que entremos a la presencia de Dios?
Jesús. Porque no es nuestro mérito, es el mérito de Jesús. Por eso dice, tenemos como ancla del alma. El ancla evita que nos vayamos de un lugar para otro o que nos lleve la corriente. Tenemos un ancla en nuestra alma, es decir, las cuestiones del alma son sobre todo emocionales y sentimentales. El ancla del alma o de nuestro estado de ánimo, de ahí viene la palabra ánimo, de la palabra ánima en latín, que es alma. De ahí viene anímico, para tampoco andar inventando como esos que dicen almático, que esa palabra no existe. Ok, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, es decir, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entra hasta el lugar santísimo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Tú tienes quien dé la cara delante de Dios por ti, que es Jesús. Cuando hablamos de Jesús y nuestra salvación, tenemos que entender su función como sumo sacerdote. Tenemos que entender su función como mediador del nuevo pacto, que su obra fue completa, que Él recibió nuestro pecado mientras nosotros recibimos su justicia. Porque estos son principios que aunque digan, es mucha teología, tú lo tienes que tener claro para entender que tu salvación no nada más fue que Dios dijo, ya te perdono tus pecados y entonces yo ya soy libre y cuando me muera me voy al cielo. No, tú tienes que comprender, como dice Sproul, un corazón ardiente no es alimentado por una cabeza vacía. No puedes tener un corazón ferviente hacia Dios y un conocimiento nulo de Él. Tienes que entender toda esta obra para que tu fe en Cristo sea una fe firme y sólida. Por esa razón le estamos enseñando esto. Pero vamos a ver la siguiente semana precisamente sobre la obra que continúa después de esta salvación que recibimos, para hablar y enfocarnos más en nuestra santificación. Miren, los temas los tienen en el boletín ahí en la página 7. La próxima semana vamos a hablar del pueblo de Dios. Ok, hoy hablamos de Cristo. El próximo domingo hablaremos de nosotros. Cómo respondemos, cómo vivimos, por qué somos el pueblo de Dios. Ok, vamos a orar para terminar y darle gracias a nuestro Dios. Y le pedimos por ahí si nos pueden ir bajando a los maestros para orar por ellos, ahorita que terminemos de orar antes de concluir el culto. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, tu misericordia es eterna. Como lo hemos visto, Padre, tu salvación es eterna, la obra de tu Hijo Jesucristo es eterna, y no debe haber duda en nuestro corazón de que tú cumplirás con todo lo que tú te has propuesto llevar a cabo, Señor, en esta obra de santificación para nosotros. Padre, nosotros descansamos en todo lo que tú, Señor, nos dices en tu palabra, nuestra esperanza de que cuando oramos estamos entrando delante de tu trono y tú estás escuchando nuestra oración, porque no es por nuestro mérito ni nuestra justicia, sino porque es por la justicia que de Jesús has tomado para ponerla delante de nosotros y vernos de esa manera. Te damos gracias, Padre, porque tenemos esta comunión contigo a través de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros en los cielos y quien nos ha hecho perfectos con su sacrificio. A ti sea toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Alguien que le pueda hablar, Josué? ¿Le puedes hablar?